turbulencia. Mucha turbulencia. Gracias a Dios, solo hasta las 13. Solo por Vorterix. Nuestra pata con la realidad, nuestro amigo Seba Davidovsky para sacarnos del tupper y ponernos al día con todas las noticias. Para que no escuchemos cualquier boludez, vamos directamente a la fuente. ¿Cómo estás, Kingón? Bueno, Miguel, ¿todo bien? Bien, papote, ¿vos? Bien, acá, en cuarentenados también, como todos, como ya venimos repitiendo. Ese es un patio, perdón, disculpa, antes de entrar, porque ya me tirás con la ametralladora de la realidad. ¿Eso es un patio o un balcón, Seba? Disculpa, Esto es como si fuera un balcón, pero en realidad es un contrafrente, ¿viste? Acá tengo un patio, no sé si se ve ahí un poco. ¿Es tu propio o compartido? Sí, es del departamento. Qué lindo, te felicito, Seba, te felicito. Gracias. ¿Por qué lo felicita? ¿Por qué lo felicita a él? Sí. Aparte, para felicitar hay que tener algo mejor que eso para decirte feliz. No, te felicito y me encanta. Está bueno que lo puedas disfrutar. Llenalo de plantas, Rey, hacete una selvita ahí. ¿Qué se mete? ¿Qué se mete en el patio de él? ¿Qué opinas? Si ustedes métanse en su casa. Qué lindo, yo no digo nada de tu biblioteca. ¿Qué querés que le ponga? Le pongo lo que quieras, Seba, No, está bien. La customizo como quieras, Rey. Bueno. Bueno, a ver, les tiro la metralleta, les tiro el bajón un poco, pero bueno, me da la sensación de que estamos en un momento, me parece, está claro que tanto que hablamos de cuándo viene el pico, en qué momento llega el pico, en qué momento vamos a tener la mayor cantidad de casos, está claro que estamos en ese momento, eso no hay dudas. El tema es qué medidas se van a tomar a partir de estos datos de la realidad. A ver, ¿cuáles son los datos que más preocupan hoy de la realidad? Vos tenés primero lo que yo les contaba la semana pasada, ¿no? Este porcentaje de hisopados positivos. ¿Qué significa? Sí. Sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que vos tenés, de cada 10 que estás midiendo, 4 te están dando positivos. Uh-huh. ¿Qué te recomienda la Organización Mundial de la Salud? ¿Y cuál era el número? ¿Se acuerdan que en marzo se hablaba mucho de por qué no testeamos masivamente? Sí. ¿O por qué no hacemos testeos masivos? Bueno, lo que pasaba en marzo era que ese número te daba el 10%, 10, 12%, que es un número recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Hoy te está dando 4 veces ese número y es un indicador de que probablemente tengas más contagiados de los que vos estás midiendo. La ciudad dice, no nos preocupa tanto. Testeos. ¿Cómo, Miguel? Perdón. Pero eso también, a ver, en base a ver, uno, ¿qué criterio usa para testear, para determinar la estadística? O sea, si vos testeás a todos, si testeáramos a todo el país, ¿estaría dando 40%? ¿O en base a los que se testean por contactos estrechos o síntomas? Bueno, eso es lo que dice la ciudad, justamente dice, estamos yendo a buscar contactos específicos, no estamos yendo a testear a todos y por eso nos está dando tan alto. Claro. En realidad, igualmente, ese índice del 10% es también en grupos, ¿no? En clústeres, en zonas donde vos testeás, donde probablemente esté circulando el virus. Claro. La ciudad dice, bueno, no me preocupa tanto porque este número va a tender a bajar a medida que vayamos a buscar esos contactos estrechos. Pero lo que sí preocupa, el otro número que si querés, otra forma de ver, porque hay muchas formas de ver, uno es el número, si querés, absoluto, que es el número de contagiados diarios, otro es el índice de positividad de los hisopados, y el otro es lo que está pasando también con las terapias intensivas. ¿Qué te está pasando con las terapias intensivas? Bueno, viene subiendo el número de internados graves por COVID. La verdad que no es un número que vos digas, o sea, en términos absolutos es un número que no parecería ser grande, pero en términos comparativos y porcentuales sí es muy grande. ¿Por qué? El 27 de mayo tenías 82 internados en condiciones graves en terapia intensiva. Hoy tenés 148, o sea, es casi el doble, por ponerlo en términos más claros, que lo que tenías hace menos de un mes. Entonces, lo que van viendo, incluso hoy hay una nota en La Nación muy buena de Nora Bar, de la colega Nora Bar, donde especifica justamente esta preocupación de lo que está pasando en terapia intensiva. ¿Por qué? Porque ya no es solamente los números de internados por COVID-19, sino que empiezan a sumarse, qué sé yo, accidentes viales, se empiezan a sumar gente con otro tipo de problemas de salud, se empiezan a sumar gente con ACV, o sea, se empieza a sumar gente a las terapias intensivas que hacen prever un problema de saturación
ante el sistema de salud. Pero estaban Entonces, contempladas, ¿o no? O sea, cuando decíamos, para el COVID tenemos tantas camas libres en terapia intensiva, ¿estaba contemplado también que hay, bueno, ahora cuanto más gente salga, más accidentes viales, por ejemplo, pero digo, ¿estaba contemplado eso? La gente sigue teniendo sus enfermedades, digamos. bien, es una buena pregunta, Miguel. Yo esto lo hablé con matemáticos que están siguiendo mucho el tema de la proyección, ¿no? Matemáticos del CONICET, especialistas en, digamos, en prever cómo va a venir la curva, ¿no? Entonces, yo le pregunté y le decía, che, bueno, pero para eso armamos el sistema de salud. Sí, está bien, pero me dice, vos, suponete, tenías 100 camas, de repente tenés 300, por tirarle un número redondo para que se entienda. Entonces las triplicaste. Bueno, Sí. pero la curva de duplicación es tan fuerte que por más que vos a las 300 le agregues 100 camas más, que sería un tercio más, las vas a colapsar, digo, tardás 5 días más. O sea, siempre vas a estar atrás de la curva si es que vos no tomás medidas sanitarias para evitar que esa curva de duplicación o esa curva de aumentos en las salas de terapia intensiva no te termine comiendo las nuevas camas que vos fuiste agregando. Y si seguimos Entonces, con este número diario de 1.500, ¿en cuántos días va a colapsar? O bueno, no, o está aplanada, por si nos quedaban 1.500, está aplanada, pero es mucho. a ver, lo que acá te dicen es, ojo, digamos, vos lo que tenés que tener en cuenta acá, Miguel, es, o sea, estas son estimaciones de matemáticos, por otro lado tenés las estimaciones de los sanitarios. ¿Por qué? No es que son contradictorias, pero la curva matemática es con variables constantes, es decir, todo el tiempo sigue pasando lo mismo en el mundo real, llamémoslo así. El mundo real sigue igual. Entonces, a este ritmo vamos hacia eso. A ver, ¿qué podés tomar o qué es lo que están barajando hoy o qué es lo que se está discutiendo? Es tomar algunas medidas de restricción dentro de lo que es la cuarentena. A ver, te pongo ejemplos que pasaron en nuestro país. Y después, si querés, vamos a Lampa. Jujuy, descubren, al menos ya son 12 casos nuevos, vuelve a una restricción, retrocede de fase en San Salvador, Perico, Yala, lo que se conoce como el Gran Jujuy, que incluye también a Palpalá. Chubut descubre que empiezan a haber casos en Trelew, en Comodoro Rivadavia, dice, nosotros estamos en fase 4, volvemos atrás, cerramos los gimnasios, dejamos de tener encuentros familiares. Chaco, que venía muy complicado también, al igual que el AMBA, volvió a fase 1 esta semana. Entonces, ahí tenés, si querés, algunos antecedentes de país donde algunas zonas se empiezan a cerrar. En el AMBA hay una discusión entre la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires sobre qué hacer justamente para evitar que esta preocupación, que tiene que ver con las camas de terapia intensiva y con el aumento de casos en las últimas semanas. Hoy en Ciudad estamos hablando de un promedio de 500 y pico de casos diarios. En la provincia ya estamos arriba de los 700, por más que ayer bajó un poquito, quizás tenga que ver con el fin de semana largo. Pero bueno, hoy lo que se está hablando es, bueno, qué pasa o qué decisión se toma con respecto a si volver o no volver a fases previas, por lo menos por un par de semanas. Obviamente que esto no es inmediato, pero vos después tenés, digamos, gente más estricta, gente más que pide medidas más fuertes. A ver, ayer escuchaba al viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, que se llama Nicolás Kreplak, que 3 dijo, meses, dijo. yo te firmo la cuarentena hasta el 15 del 9, ¿no? Hasta el 15 de septiembre. Entonces, bueno, ahí tenés como, a ver, una situación que debe contemplar diferentes cosas, ¿no? Que está la preocupación por las camas, la preocupación después por qué está haciendo el Estado, qué está haciendo los diferentes gobiernos para ir a aplanar la curva o ir a buscar a ese rastreo de contactos del que tanto vengo hablando. ¿Por qué? Porque hay una situación social que es evidente, digamos, todos nos miramos y decimos, otra vez la cuarentena, otra vez el coronavirus, ¿viste? Ya estamos hartos, digamos, hace 3 meses que estamos en casa, sobre todo en el ámbito del AMBA. Y es cierto, digamos, las emociones podremos simularlas, pero contenerlas no las vamos a poder contener. Entonces, ahí vos tenés 2 contratos que yo veo de lo que viene pasando con la cuarentena. Si querés, el primer contrato fue, quédense en su casa que armábamos el sistema de salud. ¿Se acuerdan de ese primer contrato, Sí, no? claro. Sí. Dennos tiempo para que no colapse, vamos a prepararnos para cuando venga el pico. Siempre avisando que se venía algo, eso por lo menos siempre lo dijeron, no prometieron, digamos, nunca nos dijeron, siempre aclaran, va a llegar, pero tenemos que estar preparados. No es que con guardarse nos dieron la buena de que no iba a pasar, que eso hubiese sido a lo mejor quizá con un poquito de más riguroso, quizá hasta la gente se guardaba más. Al día de hoy, lo que estamos llamando como cuarentena, Seba, yo salgo a la calle y es un día normal en La Croce y Cabildo, ¿eh? Bueno, entonces, y ahí te paso el segundo contrato,
El segundo contrato era quédense en su casa, Sí. que nosotros vamos a hacer aislamiento y rastreo de los contactos justamente para evitar que se propague más el virus. Y ahí me parece que hay incumplimientos fuertes, tanto de la gente que no se queda en la casa, que, digamos, después tenés casos ejemplares desde las reuniones en Necochea, o el baby shower de Necochea, o lo que pasó en Colón Entre Ríos, que son dos ejemplos de gente que hasta llegó a compartir el mate en un contexto muy delicado sanitario. Y después tenés al gobierno admitiendo que también llegó tarde con el tema del rastreo de contactos, ¿no? Con ir proactivamente a buscar a aquellos que tuvieron contacto con alguien que tuvo coronavirus, y que el propio Ginés González García, el ministro de Salud de la Nación, dijo el otro día, claramente dijo, tal vez llegamos tarde con esto, tal vez llegamos tarde al rastreo de contactos. Hoy necesitas, o sea, lo que dicen los matemáticos y la gente que está especializada en el tema es, necesitas un montón de gente que vaya a buscar también a aquellos que tuvieron contacto con aquellos que tuvieron el virus. El caso, si querés más claro, es lo que está pasando hoy con la política. En ese caso, claro, ¿no? En el tema del rastreo de contactos. O sea, hoy se conoció la noticia de María Eugenia Vidal, o mejor dicho, ayer a la noche se conoció la noticia de María Eugenia Vidal, la exgobernadora de la provincia, que tiene coronavirus. ¿Cómo se contagia María Eugenia Vidal? Y sigo la ruta. El primero que se contagia es Martín Insaurralde, que es el intendente de Lomas de Zamora. Es uno de los intendentes del conurbano. ¿Qué pasa con Martín Insaurralde? Se contagia también a sus colaboradores estrechos, obviamente, ¿no? A la vez había tenido contacto con Daniel Arroyo, que es ministro de Desarrollo Social, que a la vez viajó después con el presidente de la Nación. Después se comprueba que Daniel Arroyo no tiene coronavirus, pero sí tienen sus contactos estrechos, los contactos estrechos de Martín Insaurralde. ¿Con quiénes se juntan los contactos estrechos, los asistentes de Martín Insaurralde? Con Alex Campbell, que es un legislador de Cambiemos, de Juntos por el Cambio. Alex Campbell a la vez se junta con María Eugenia Vidal a almorzar, a tener un almuerzo, ¿no? A hacer temas políticos. A la vez María Eugenia Vidal se junta con Horacio Rodríguez Larreta, a quien hoy el hisopado le da negativo. Bueno, toda esa cadena de contactos que vemos muy claro en la política es tal vez lo que no está sucediendo a nivel personas no públicas, ¿no? Y que es un poco el reclamo de mucha gente de decir, che, vayamos a buscar el rastreo okay, y el aislamiento de las personas que tuvieron contacto con esas personas que se contagiaron. Seba, okay. Y acá dos cosas, ¿no? Ayer a la tarde, cuando hablan de esta cuarentena, cuando el ministro de Salud de la provincia habla de la cuarentena hasta septiembre, las redes sociales cuestionando, incluso diciendo, che, ya no se puede sostener la cuarentena, incluso estas cuestiones conspiranoicas de pensar como que se inflan los casos y que no es tan grave, subestimar, hacer hipótesis sobre si el coronavirus fuera una gripe común y tiene sentido y demás, y después salta lo de Vidal, ¿no? Que es del palo paradigmático, digamos, como el palo de los que por ahí cuestionan las medidas del gobierno. Siempre actitudes miserables, ¿no? Como festejando los contagios tanto de Arroyo como el supuesto contagio de Arroyo como de Vidal, pero también hay cuestiones ejemplificadoras, no sé, cuando Alberto fue a este acto y estaban los abrazos o bajándose el barbijo, o ves, no sé, a Cristina que se pone y se saca el barbijo con la mano y demás, también eso genera lo mismo que la televisión, ¿no? Genera mucha rabia a veces en la gente en términos de, che, yo no puedo juntarme con, no sé, con mi familia y estos se juntan a almorzar o a cenar con Juana Viale, con Andy Kuznetsov, con el que sea, o el entretenimiento, o la vuelta de Tinelli. Como que también a veces las cosas son de arriba para abajo para sostener este clima social, ¿viste? Ya sea política, entretenimiento y esas cosas, ¿no? Totalmente, la verdad que coincido con vos, Martín. Hay algo, digamos, ver el abrazo de Alberto Fernández con Gildo Infran en la provincia de Formosa, ver ese, no llega a ser un abrazo entre Alberto Fernández y Daniel Arroyo cuando todavía no se sabía si Daniel Arroyo se había contagiado de Martín Insaurralde o no. Ver todas esas imágenes o ver lo mismo que pasa en la televisión, ¿no? Que el otro día, cuando surgió lo del periodista Nicolás Viñaski, que decía quiero ver a mi sobrina, etcétera, y que hubo mucha burla, alguien ponía un tuit que era muy ilustrativo de lo que vos estás señalando. Decía, bueno, que lo inviten a Mirta Legrand y que inviten a él y a la sobrina y ahí lo van a poder conocer, ¿no? Como claro. La televisión siendo buenísimo. Impune, de todo lo que está sucediendo. Entonces, me parece que coincido con vos, me parece que hay algo que hay que empezar a bajar también desde el ejemplo, sobre todo en un momento, repito, yo repito esta idea que tengo por lo menos de los dos contratos sociales, ¿no? El primero de ustedes quédense en su casa, que nosotros armamos el sistema de salud, que me parece que funcionó. El de ahora es el que más me preocupa, que es el contrato social en el cual
el Estado debe garantizar ciertas condiciones para ir a buscar a los rastreos o a los contactos y la gente se tiene que quedar en su casa. Esas dos cosas hoy veo que están un poco en tensión. Ya sea porque hay incumplimiento de gente que no se queda en su casa, como hay, como quizás el Estado en esa búsqueda activa, e incluso te sumo el ejemplo que mencionabas recién, no lo está cumpliendo. Entonces, digo, son 90 días, es un número muy largo en muchos casos, y es una enfermedad y es un virus muy complicado, muy jodido, que no distingue, no es que... Sí, pero no es que se apure entonces con lo de los... Ahora, por ejemplo, que saltó hace poco, que dijiste Ginés, a decir, lo hubiese arrancado antes. Ya se equivocó 4 veces el brother ese. Cuando dijo que no iba a llegar, cuando dijo que el dengue estaba controlado, se fue hasta las pelotas, y ahora que hay que arrancar antes. Y que no se equivoque más, papi. No sé si nos está viendo, pero no te equivoques más, Rey. Porque nosotros estamos dependiendo de vos, papuchi. Ya sale el título. Bueno, hay un pedido ahí, sobre todo a las autoridades de la ciudad también y de la provincia de Buenos Aires, para que también hagan este rastreo, ¿no? Se necesita mucha gente, incluso algunos piden convenios con universidades como para hacer este rastreo, pero me parece que yo creo que ahí está la tensión. Más allá de las medidas sanitarias que vos tengas que tomar por un aumento lógico en los casos o por complicaciones en terapia, que es, me parece, las decisiones de los próximos días, ¿no? Hoy, mañana la ciudad probablemente va a tomar una decisión, o no, hay que ver qué es lo que sucede, con respecto a limitar o volver atrás en tema fase, ¿no? Hoy sí, decime, Martín. No, por favor, continúa. No, que hay una discusión, a ver, que va desde los runners hasta las salidas recreativas, hasta los comercios y las aperturas de comercios. Esto te digo en la ciudad. En la provincia de Buenos Aires después tenés a los intendentes muy presionados también, tratando de abrir comercios y decisiones muy dispares, ¿no? O sea, en Ezeiza, para que se den una idea, habilitaron que en los country se pueda hacer deporte individual, o en Pilar haya salidas o caminatas dentro de los country, de los barrios cerrados. Entonces, empieza a haber una bronca interna, también una bronca social creciente por esas medidas. Pero si vos sabés que en un country no hay ningún infectado pero están todos guardados en un lugar donde nunca entró nadie, nada, obviamente, si es una burbuja, un country, ahí hasta tienen sus propias leyes los country, digamos, sin saber que es un delito, ¿no? Sí, pero bueno, está bien, boludo. pero se parece a permitir que los que tienen mayores recursos puedan hacer lo que quieran, ¿no? Siempre fue así, boludo. Sí, ya sé, pero digo, es habilitante. Y yo creo que si hay algo que nos enseñó la pandemia también es cómo pega diferente en los diferentes sectores, ¿no? Y lo ves eso, en términos económicos lo ves sin duda, entre la gente que tiene que salir, o sea, casi el 50% de la población depende de salir de su casa para ir a laburar. O sea, el teletrabajo no es para todos, es para un cuarto, para un quinto de la población. La semana pasada en la revista Times, Argentina salió entre los 10 países que mejor respuesta tuvo frente a la pandemia. Yo creo que el Estado respondió muy bien, a pesar de todas esas excepciones, errores, cosas que exasperan, que generan bronca o incertidumbre, esto que hablamos de los contratos o los errores en los cálculos, en los pronósticos o los testeos, pero bueno, lo bueno sería que por ahí viendo que si lo de arriba tenés cosas criticables, entiendas que igual la medida de cuidado es la baja circulación, el aislamiento, no, sin duda, el cuidado y demás. Y también tampoco nos podemos conformar con que, a ver, si yo lo banco desde el día 1 lo sigo bancando, pero el hecho hubo menos muertos, está bien, podrían haber sido 0 también, o sea, es como medio... Bueno, no sé si 0, no sé cuánto puede ser el día 0. Que hubo un infectado, cerraste, cuando dijiste... pero usamos ejemplo de la vida real, Rey. No, por eso, cuando lo hablamos con Seba, si querés, el día que pasó todo, o sea, decíamos, no pueden cerrar todo un día para el otro porque la economía se desmorona un país. Esperaron tipo unas 2 semanas, 3 semanas, y ahora es más largo todo por no haberlo cerrado ahí, y la economía es doblemente peor. Entonces, lo que pasa, Miguel, que hay una nota, no sé si vos la leíste, Seba, la nota de Cenital de Iván Jagroski, que tiene que ver con cómo si la política de salud acompaña el clima social o el clima social condiciona, digamos, cómo se va armando. Bueno, muchas veces, no sé, porque vos a veces ves el clima, el ánimo social respecto de la cuarentena, que tiene que ver con, no sé, vos ves no sé, internet y vas viendo que el bar donde desayunaba cerró porque quebró. La academia de danza donde iba la hija, tu hija, cerró porque quebró. El jardín maternal cerró porque quebró. Entonces vos vas a decir, che, endurecemos la cuarentena 3 meses más. Hay gente que dice, listo, o sea, me voy a morir de hambre directamente. Sí, entonces, hay mucha angustia. Entonces vos por ahí podés ir flexibilizando sectores, que creo que es lo que intentó hacer la ciudad o lo que intenta hacer el gobierno nacional a veces, como para que después sea la gente la que diga, che, por ahí no salgo a correr porque está recontrapicado, por más que se pueda, no salgo, ¿me entendés?
Digo, Sí, y yo te sumo ahí que hay mucho de responsabilidad individual también en todo eso, ¿no? O sea, el distanciamiento, nadie del Estado puede estar pensando en que si te vean menos de 1 metro te va a ir a separar. Digo, esos son cuidados individuales que tenemos que tomar nosotros. Lo hablamos la semana pasada, ¿no? Si ves que Palermo está lleno, y salí de ahí, ¿no? Me parece que no es el lugar adecuado para estar a menos de 1 metro de una persona que no conoces, no sabes con quién estuvo en contacto, etcétera. Y ahí es donde se te empieza a perder también el rastreo social, que en el caso de los políticos lo veíamos muy claro, pero en el tema de alguien que se contagia por estar cerca de otra persona, bueno, empezás a perder un poco esa dimensión o esa claridad de dónde fue que se contagió, y ahí es un poco donde no se te desmorona, pero sí se te empieza a perder ese rastreo que es muy importante para entender dónde estuvieron esas personas que se fueron infectando unas a otras, ¿no? Cuando empezás a perder eso, que es un poco lo que empezó a pasar ayer con el número. O sea, hoy es más fuerte la circulación comunitaria que los que se enfermaron o los que se contagiaron por ser contacto estrecho. ¿Qué te quiero decir con eso? Que en muchos casos no sabés de dónde se contagiaron. Es muy leve el porcentaje, pero ayer fue por primera vez ese dato. Entonces, bueno, es una situación delicada, una situación en la cual me parece depende mucho de políticas públicas, pero depende también mucho de nosotros, de cada uno de nosotros. Sí. Entonces, en un contexto que es probablemente el más duro en términos emocionales, ¿no? En términos de desgaste, en términos de, bueno, decir, bueno, ¿cuándo termina todo esto, ¿no? Digamos que es lógico, que se entiende la angustia económica, la angustia laboral. Yo les repito, o sea, digamos, vos tenés más o menos, para que sea una idea, ayer hacíamos el cálculo con un especialista en trabajo, más o menos entre 6 y 7 millones de personas que no están pudiendo trabajar. Es una locura. Porque no son esenciales, o sea, no trabajan en un trabajo esencial, y a la vez no pueden hacer teletrabajo, porque su trabajo no lo pueden hacer a distancia. Entonces, mirá lo que es ese número, y empecemos a entender también que, bueno, obviamente hay una tensión siempre entre la política, la economía, lo sanitario, la economía, etcétera. Yo, repito, creo que las medidas fueron muy buenas y creo que sirvieron para evitar lo que pasó, por ejemplo, en Chile, lo que pasó en Brasil, ni hablar. Lo que estamos viendo ahora en Bolivia, por ejemplo, también, o en Ecuador, o en Perú. Pero bueno, ahí está un poco el juego social y toda esta cuestión social tan delicada de estos momentos que requiere que, de que se regenere, me parece, también este contrato social entre el gobierno y la sociedad, me parece, para volver a esto, ¿no? Me escriben de Ecuador para decirme que se hicieron las cosas tan mal que caminan y hay muertos en el piso, en la calle. Sí, no, se ve las fotos. Es terrible, hay fotos y es tremendo. Entonces yo creo que nosotros, digo, más allá de que hay que corregir un montón de cosas de rumbo, tanto de arriba hacia abajo, nosotros el individual. Yo, la verdad, te digo la verdad, yo me muero de ganas de volver al estudio. Nosotros fuimos de los primeros en plantearle a la radio que queríamos guardarnos porque nos parecía que antes de que se dictamine la cuarentena, 4 días antes, la radio nos bancó, nos acompañó. Al mes de estar encerrado yo ya decía, bueno, listo, volvamos al estudio rompiendo las bolas. La radio dijo, no, vamos a volver alternados, y a mí me encantaría volver, pero también entiendo que por ahí es cuestión de esperar un poco y ver cómo se acomodan las cartas esta semana, ver un poco cómo, si la gente empieza a tomar dimensión o empezamos a tomar todos dimensión de esto para cuidarnos y demás, para que Martín, no colapse todo. Y déjame decirte algo, volver atrás no sería una excepción argentina a todo esto. Digo, Nueva Zelanda está evaluando esa posibilidad después de que el sábado se jugó un partido de Super Rugby con el estadio lleno. Sí, igual Pekín, no se va a volver atrás, boludo. Pekín, no lo van a hacer, la gente no lo va a hacer. Pekín volvió atrás, o sea, suspendió las clases. Pekín, la capital china. Digo, para que se den una idea de que no es un problema argentino o soluciones argentinas para problemas argentinos, ¿no? Tiene que ver con una problemática a nivel mundial que, requiere este nivel de delicadeza hasta tanto y en cuanto no haya una vacuna o no se terminen de comprobar todos estos tratamientos. Ayer una buena novedad con el dexametasona, que, digamos, reduce la mortalidad, pero hasta que no haya un tratamiento efectivo o hasta que no haya una vacuna, mientras tanto la que nos queda es guardarnos y a la vez seguir exigiendo que las políticas públicas acompañen todas estas cuestiones, todos estos esfuerzos que nosotros estamos haciendo. Una pregunta más, no sé si lo vieron, como dato de color. ¿Vieron un robot que estaba como que entraba el subte, que lo construyeron científicos argentinos, que trabaja con ondas para ver el COVID y demás? ¿Lo vieron? Salió publicado ayer un desarrollo. ¿Pero qué, la gente tiene fiebre? Es un sí, a ver si alguien me puede... robot.
Sí, mi papá me manda un WhatsApp mientras estamos haciendo el programa. Ningún político respeta las medidas sanitarias, me pone. Con ¿Qué 3 pone? signos de admiración. Ningún político respeta las medidas Rey, sanitarias. pero tu viejo es favaloro al lado de Ginés. Yo lo voto a Gustavo, Rey. Y otra cosa, una última cosa, Seba, ahora mientras buscamos el robot, realmente se siente como que ya sea Ahí gobierno. está, mírenlo. Perdón. Le agradecemos a América 24, una que nos dan los de América después de habernos sacado de Blue. Ponemos ahí. Mirá. Es para esterilizar, boludo. Es para tirar Sí. alcohol. No, pero mira qué lindo. Lo armo en 2 horas, boludo. Mirá el robot. ¿Es el que tiene el micrófono? A ver, pará. No, esa es una periodista. Mirá, ahí está el robot. Mirá. Este es el que hizo Rodrigo Pérez Weiss. Le mando un abrazo. Mirá, ¿lo conocés? No. Sí, a Rodrigo, a uno de los creadores. Está buenísimo, boludo. Está hermoso. La verdad que está muy bueno. Para lo que sea que sirva, está muy bueno. No, ¿no sabés para qué sirve? Para sanitizar, debe hacer. Eso. Debe tirar un bucaque de alcohol para todos lados. Y Seba, pará, lo último que te decía era, realmente están como... Este es el robot que ayuda en casa, es de la familia. Como que en serio, como tanto ciudad como provincia y demás, están como, haciendo más fuerte la medida de distanciamiento y barbijo, y cada vez le dan más eso porque cada vez la gente sale más. O sea, cada vez la gente respeta, como que no que se rindieron, pero entendieron que la gente va a empezar a salir. O sea, en el Rosedal, hasta hace 2 semanas, cuando empezaron las salidas recreativas, no te podías sentar en el Pasto. Y ahora yo fui el domingo y había, con distanciamiento, gente sentada en una tela. Digamos, están sabiendo, además de que bajan la línea, que hay que hacerlo, también están como aceptando un poco que la gente tiene que moverse más, boludo. Lo que pasa, Miguel, es que este es el momento más complicado, y ahí, por eso digo, uno puede pedirle a políticas públicas, etcétera, pero me parece que depende mucho de nosotros, ¿no? De cuidarnos, de no hacer pavadas, de no juntarnos con otra persona, de respetar todas estas medidas de aislamiento, que no es joda porque cuando se te dispara, te empieza a pasar esto que les estaba contando con el tema de la falta de camas en terapia intensiva, en otros países lo que terminó pasando es que tenían que decidir quién iba a la cama y quién no. Entonces, esto no es que estamos lejos de eso. Sí. Entonces, si entendemos eso, tenemos que saber que esto va a pasar y que es muy difícil y que estamos muy agotados emocionalmente, sobre todo, y a nivel económico en muchos casos también. Pero bueno, es la única que queda y es la que nos tocó. No sé, no queda otra, ¿no? Último comentario que agrego sobre lo de los countries, mensaje de un escuchante de Fede Pellegrini. Hola Martín, ¿cómo estás? Los veo siempre. Yo vivo en Pilar y en un barrio privado te dejan salir a caminar, pero se dividen los días en lotes pares e impares. Buenísimo. Entonces, así controlan. Después, en cierto horario y día pueden salir solo los mayores de 60, pero por ejemplo no se puede salir a correr como en Capital. Después, si no sos propietario, no te dejan entrar al barrio. Un abrazo grande, sos mucho mejor que Miguel, me encanta tu humor, mucho más elevado. Viduski está ok, buena incorporación. Gracias. No me gusta tanto que hable Luca Friedman. Vicky se parece mucho a vos, pero es más linda. Te mando un beso grande, un beso en el nudo del globo. Ok. Sí, el ano. Muy largo. Está bien. Seba, clarísimo, Kingote. Gracias por tu tiempo y nos quedamos a hablar de ¿cómo se llama el chiquitito Vicentín. Pero bueno, de último lo hablamos. No es un nene, es una empresa. Agradecemos a Sebastián Davidowski, @Viduski, lo tienen ahí en el Zócalo, la rompe toda, lo pueden escuchar en radio todos los días. Gracias, Rey. Chao, amigazo.